están, muchachos? Ahora sí, buenos días con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú. Esta semana, como les estoy diciendo, repito, estamos iniciando, bueno, de la semana anterior, ya que hemos comenzado nuevamente nuestras clases, nuestro mes de aniversario, y en nuestro curso tenemos que seguir nuestro avance, ¿ya? Y este es uno de los temas que a mí me encanta, ¿ya? Del curso de Historia del Perú. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ah, por ejemplo, si lo relacionamos con la realidad, y eso es lo que hay que buscar siempre en el curso de historia, hay que tomar en cuenta algo. La clase anterior o previa al examen, habíamos hablado de un periodo llamado con el nombre de la Reconstrucción Nacional. ¿Ya? A ver, muchachos, para ver que están activos, que están escuchando la clase, que ya se despertaron. ¿Ya? Pregunta, ¿ya? Hablamos de este periodo llamado Reconstrucción Nacional, pero ¿qué había pasado antes? ¿Ya? ¿Por qué el Perú se tenía que reconstruir? Habíamos quedado destruidos. ¿Qué nos había terminado generando tal situación? ¿Ya? A ver, ahí tengo una respuesta en el chat. Pues somos 26 alumnos en clase, así que espero 5 o 6 respuestas. Somos 4. A ver, un par más, muchachos, para saber que están vivos. ¿Ya? La guerra contra Chile, por supuesto, la guerra contra Chile. La guerra contra Chile, ¿ya? La guerra contra Chile nos había dejado muy mal. No solamente porque habíamos perdido la guerra como acción militar y porque habíamos perdido territorios y habíamos perdido el recurso salitre y la destrucción de las haciendas azucareras y la moneda estaba devaluada y todo el caos que ya habíamos hablado previamente, ¿ya? Lo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Lo que hay que tomar en cuenta, además de todo eso, es que por más crisis en la que te termines encontrando, la situación es cómo salir de la crisis, ¿ya? Problemas van a haber, ¿ya? Pequeños, medianos y grandes, y muy grandes, y este era uno gigantesco. La pregunta era cómo salir de la crisis. Ahora, ¿por qué te digo que este tema lo podemos relacionar con la realidad? Porque la situación económica, no solamente del Perú, del mundo, producto de la crisis del coronavirus y la paralización del comercio internacional, lo que a nosotros nos afecta porque somos un exportador de materias primas, y que a nosotros nos afecta porque los viajes, por ejemplo, por turismo se terminan deteniendo tremendamente, tanto de los que vienen del exterior como los que también se producen internamente. Se genera el cierre de un montón de negocios, peluquerías, no sé, restaurantes, etcétera, ya, etcétera, cabinas de internet, un montón precisamente de negocios se van a terminar viendo muy afectados. Hay que tomar en cuenta ya que ante la crisis el gobierno tiene que uh, tener el timón ya bien puesto en sus manos y saber precisamente hacia dónde lo termina dirigiendo, qué medidas tomar ya para poder eh, darle solución ya pronta, inmediata a este tipo de caos. ¿Ya? Y el curso de historia debe servir para eso. Si nos vamos precisamente a qué cosa es la historia o para qué sirve la historia, recuerden que hay una cuestión muy fácil, hay un concepto básico. La historia termina siendo el análisis del pasado o el estudio del pasado para comprender el presente, ¿ya? Y darle y proyectarse a qué cosa podría suceder en el futuro. Es decir, la historia enseña, ¿ya? La historia enseña. Lo que ha pasado antes en nuestro país o antes en otros países nos puede terminar sirviendo, ¿ya? Sirviendo para poder decir, estos países o en este momento tuvimos este problema y no le dimos solución. Por eso es que se generaron estas consecuencias. Si no lo hacemos o si quedamos en nada, si no terminamos tomando decisiones adecuadas, a ver, te voy a repetir, ya te voy a repetir, disculpa la interrupción. Tomen en consideración que, insisto, eso es lo que va a terminar haciendo la historia. La historia mira los eventos del pasado para poder comprender el presente y proyectarse al futuro. Bajo esta lógica, hay que tomar en cuenta, insisto, después de la guerra contra Chile viene el periodo de la reconstrucción nacional. ¿Ya? ¿Y qué hizo el país en ese entonces? Bueno, recuerden que recuerden que Cáceres va a firmar el contrato Grace, ¿ya? Va a terminar diciendo, bueno, nuestra economía está arruinada, ¿ya? No tenemos dinero dentro del país, los empresarios están muy golpeados económicamente, ¿ya? Y la única manera de poder reorganizar nuestra economía es teniendo dinero fresco desde el exterior.
pero nadie quiere invertir en un país económicamente quebrado y con una crisis tremenda producto de la guerra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, su idea fue esta, y lo hemos visto la vez pasada. Vamos a decirle a los empresarios a los que le debemos dinero que le quiero pagar pero no tengo plata. Así que le voy a terminar dando recursos, que ellos los exploten y que terminen obteniendo sus ingresos. ¿Ok? De esa manera, ellos van a tener una misión. La misión es eliminar, ya, eliminar la deuda que se viene teniendo con el Perú y además, y sobre todo, lo que ellos tienen que hacer, ya, lo que ellos tienen que hacer es terminar dando a conocer que el Perú, a pesar de la extensa crisis en la que se encuentra, paga sus deudas y por lo tanto es un país confiable. ¿Ya? Eso es lo que se hizo, ya con Cáceres esto comenzó a, uno, eliminar la deuda, ya se estableció una nueva moneda con la que se termina estabilizando un poco la economía, pero el caso más grave, ya, o el caso más complicado, era que se vuelva a confiar económicamente por parte de los inversionistas. Y se hizo, ya, y se hizo. Comienzan a llegar un par de inversiones, yo les había mencionado uno que era eh, la London Pacific, que era una empresa petrolera que comienza a trabajar en el país, pero además de eso está el Banco Italiano, que hoy vendría a ser el Banco de Crédito. Lamentablemente nos vino un segundo golpe económico, ¿ya? También se lo he mencionado. ¿Qué va a pasar? Se encuentra en México dos gigantescas minas de plata, ¿ya? Y esto hace de que el precio de la plata a nivel internacional baje. Y la mayoría de los países venía teniendo sus reservas, sus ahorros, ¿ya? Sus ahorros en plata, ¿ya? En lingotes de plata. Entonces, el precio de su moneda y el respaldo de su economía dependía de la cantidad, ¿ya? Y valor de la plata de ese entonces. Cuando se encuentra mucha plata en México, el precio de la plata baja, ¿ya? Y por lo tanto, las monedas entran en devaluación, ¿ya? Esto de la devaluación lo ves ahora, ¿no? El dólar pasa de costar en los últimos 6 meses de 3.50, bueno, en el último año de 3.50 a 4 soles 10 más o menos hasta ahora, ¿ya? Entonces, esta cuestión nos jugó muy en contra, ya muy en contra. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo el gobierno de Nicolás de Piérola, ya que es el que va a tomar ahora la posta del gobierno? Bueno, ante la crisis económica, ante la falta de inversión desde el exterior, ante la devaluación monetaria y la poca acción por parte del gobierno del presidente Morales Bermúdez, lo que va a terminar haciendo Nicolás de Piérola es establecer una serie de cambios, ya una serie de cambios inmediatos, ya inmediatos, inmediatos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Inmediatos es que tienen que ser ya, hechos ahorita, ¿ya? Inmediatos o a mediano plazo se tienen que terminar tomando una serie de medidas, ya una serie de medidas que a futuro permitan seguir teniendo crecimiento económico. ¿Ya? No se olviden ustedes, ya no se olviden ustedes, que Nicolás de Piérola apenas asume la presidencia de la República, después de un golpe de Estado contra Piérola, o contra Cáceres, disculpa, insisto, tiene un problema que es grande. Acaba de ganar la guerra civil, acaba de dar un golpe de Estado, ¿ya? Pero la gente que lo ha respaldado confía en que Piérola puede sacar de la crisis en la que se encuentra la población. Repito, la moneda se ha devaluado, no hay muchos negocios, la gente necesita dinero para poder comprar alimentos cada vez más caros, ¿ya? Así que si es que el gobierno no le soluciona el problema, recuerden que el pueblo va a considerar de que el gobernante es malo, ¿ya? De que Piero la termina siendo el problema. Entonces, pero la que hizo ante eso, ¿ya? Pero la que hizo ante eso. Entonces, ya vamos a entrar a hablar del gobierno de Nicolás de Piero. ¿Por qué hablo del segundo gobierno de Nicolás de Piérola? Pues recuerden ustedes ya que Nicolás de Piérola gobierna por primera vez entre el año de 1880 hasta el año 1881, ¿ya? Del 79 al 81, en plena guerra contra Chile, ¿ya? Pero luego se retira del país, ¿ya? Cuando ha sido tomada la capital, Piérola se va del país, ¿ya? Pero se va del país a Europa. Luego forma un partido, que es el Partido Demócrata, ¿ya? Que es el Partido Demócrata. Tomen en cuenta que ahora el Partido Demócrata asume el control del gobierno, producto de una alianza con el Partido Civil llamada la Coalición Nacional, y tras dar golpe de Estado contra Cáceres. Nicolás de Piérola, repito, como dice acá,
va a terminar dirigiendo este partido llamado por el nombre del Partido Demócrata, ¿ya? Y hace una alianza con el Partido Civil. Recuerden, se las mencioné. La alianza no fue solamente de apoyo militar. La alianza fue, yo te doy mi apoyo militar para que venzas a Cáceres, y además de eso te voy a dar mi apoyo electoral para que venzas en las elecciones de 1895, bajo dos condiciones. Condición número uno, el Partido Civil manejará la economía del Perú, y segundo, cuando acabe el gobierno de Nicolás de Piérola, ya este dará sus votos al Partido Civil para que ellos entren a gobernar. Por eso es que se considera ya a Nicolás de Piérola como el presidente de transición para el retorno del Partido Civil al control del gobierno. Ahora, vamos a donde te había mencionado, el plano económico. El plano económico. Repito, la gente quiere trabajo, la gente quiere dinero, la gente quiere comer. ¿Ya? ¿Cómo hace el presidente Piérola para poder conseguir todo eso? ¿Ya? Para poder conseguir todo eso. Entonces, es lo mismo que se le pide ahora al presidente Castillo. ¿Ya? Producto de la crisis del coronavirus, lo que se pide es que el gobierno termine poniendo dos grandes objetivos. Uno, mejorar el sistema educativo, disculpa, el sistema de salud, continuar con el tema de la vacunación y por lo tanto evitar de que el número de enfermos y muertos termine creciendo. ¿Ya? Esa es una de las cosas que se le pide. La otra cosa que se le pide es que intente reactivar la economía. ¿Ya? Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno para intentar reactivar la economía del Perú actual? Mirar lo que hizo el gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Ya? Repito, Piérola llega al gobierno y hay una crisis internacional por la caída del precio de la plata. No se olviden de eso. O sea, hay una fuerte crisis. Venimos de una crisis interna por la guerra con Chile y una situación internacional que no es muy buena. Entonces, ¿qué hace Piérola? ¿Ya? Con la plata que tiene el gobierno, va a comenzar a realizar mucha obra pública, mucha obra pública. Fue la que tuve. Allá, allá, decíamos. Te decía, para hacer un edificio de 30 pisos en Miraflores, en San Isidro, ya en Surco o en algún lugar parecido, recuerden que se requieren muchas cosas, ¿ya? Se requiere primero tener un terreno, ya, básico, ¿no? Luego, para poder construir un edificio de tantos pisos, necesito hacer cimientos muy grandes, ¿ya? Cimientos muy grandes. Y para eso voy a necesitar máquinas excavadoras, y para eso voy a terminar requiriendo no solamente operarios de las máquinas, también voy a terminar requiriendo obreros que terminen trasladando, por ejemplo, los camiones con piedras, los camiones con cemento, los camiones con fierro, etcétera, para poder hacer las bases. Trabajadores que estén haciendo precisamente el trabajo de campo. Una vez que tengas las bases, vas a terminar construyendo la edificación. Para eso necesitas vigas de acero, para eso terminas necesitando concreto para el revestimiento, para eso necesitas maquinaria, necesitas grúas, ¿ya? Una vez que hayas hecho el revestimiento de la construcción, ahora necesitas poner mayólica, necesitas pintar las paredes, necesitas poner el sistema de cableado eléctrico, necesitas poner los baños, necesitas poner el inmobiliario, y para todo eso se requieren muchas empresas a la vez trabajando para poder hacer este edificio, y por lo tanto se genera una gran cantidad de puestos de trabajo. La industria de la construcción de edificios, carreteras, aeropuertos, puertos, etcétera, genera muchos puestos de trabajo. Y Piérola sabía eso, y el Partido Civil que maneja la economía sabe ello. Entonces, el gobierno de Piérola tiene que hacer obras públicas. Pero la pregunta es, ¿de dónde obtiene dinero, profe? Si es que el comercio está medio paralizado, la situación económica internacional no es muy buena. Bueno, si no se puede conseguir plata de afuera, entonces se tiene que conseguir plata de adentro, ¿ya? De adentro. Y la única manera de poder conseguir dinero dentro del país es a través del cobro de impuestos, ¿ya? A través del cobro de impuestos. Y cuando hablamos del cobro de impuestos, hay que tomar en cuenta una cuestión básica, una cuestión básica. Si a una población que se encuentra en problemas económicos le terminas cobrando más impuestos, es muy probable que la gente proteste y muy fuertemente. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que cobrarle tanto impuesto a la gente, hay que cobrarle impuesto a las empresas, a las empresas. Darle facilidades para que lo paguen, pero evitando la evasión. Por ejemplo, debes haber escuchado
seguramente la noticia más importante de la semana pasada en el país. La empresa minera peruana más importante, ya, que se llama Buenaventura, de Roque Benavides, ha terminado pagando su deuda tributaria, su deuda por impuestos, de más de 2.100 millones de soles, ¿ya? Que es un montón de plata, son casi 600 millones de dólares, ¿ya? Entre 550 y 600. Es un montón de dinero, pero es una fuerte inyección, ¿ya? Que va a terminar teniendo el Estado para poder hacer obra pública. Ahora pregunta, profe, ¿y por qué esta empresa debía tanto y no había terminado pagando? Bueno, porque creía que podía evadir el impuesto, porque además estaba reclamando de que los impuestos eran muchos, ¿ya? Pero por cuestiones políticas, porque consideran de que Castillo podría chocar con las empresas que no pagan y podía estatizarlos, es que han terminado haciendo el pago de inmediato. Bueno, ha sucedido así. En la época de Pirola sucedió algo semejante. Como el gobierno, escucha, como el gobierno se sabía ineficiente, ya, ineficiente para el cobro de los impuestos, porque es muy difícil hacerlo porque la evasión es muy fuerte, lo que hace el gobierno, ya, lo que hace el gobierno es contratar a una empresa privada, ya, llamada Sociedad Anónima, por eso SA, Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos. A ella se le dio la tarea de cobrar el impuesto a las empresas. Y lo que ganaba esta empresa, la que cobraba los impuestos, era un porcentaje de lo que cobraba. ¿Ya? No te olvides, ¿eh? Ya no te olvides. Si yo cobro 100, ya si yo cobro 100, entonces voy a terminar eh, ganándome el 10%, vamos a poner así. Entonces, para que esta empresa gane plata, para que el negocio de cobrar impuestos termine siendo rentable, yo tengo que cobrar a la mayor cantidad de empresas posibles, que nadie se me escape. Y eso es lo que pasó con la Sociedad Anónima de Recaudar Impuestos. Todos pagaban impuestos, desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas, todas. Como ellos recaudaban, el gobierno tenía dinero. El gobierno con ese dinero, ¿qué cosa es lo que hizo? Va a terminar creando un ministerio, ¿ya? Que es este de acá, el llamado Ministerio de Fomento, ¿ya? Eso, ¿y para qué servía el Ministerio de Fomento? El Ministerio de Fomento servía para fomentar, pues, ¿ya? ¿Y para fomentar qué? Bueno, sirve para poder fomentar las obras públicas, ¿ya? Las obras públicas, que son las que le mencionaba. A ver, por ejemplo, no sé si habrán visto esto ustedes, ya no sé si lo habrán visto en Agustín, en Santa Anita, donde estés viviendo ahora. Yo lo he visto en Caraballo, lo he visto en San Juan de Lurigancho, lo he visto en Los Olivos, ya. Por ejemplo, no sé si habrán visto ustedes trabajadores en las calles uniformados de rojo, que por ejemplo, ¿qué están haciendo ahora? Están cortando el césped de los parques, o están pintando, por ejemplo, las veredas, ya las veredas en la parte lateral las están pintando de amarillo, ya, o están pintando, por ejemplo, las rejas donde están los jardines en las partes centrales de algunas avenidas, ya. No sé si habrás visto eso. A ver, coméntame, ya si has visto eso por tu distrito. Repito, no sé si habrán visto trabajadores municipales que están vestidos de rojo, ya de rojo por lo general, y están haciendo limpieza de las pistas, limpieza de las calles, cortando el césped, pintando rejas, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? ¿En dónde estás viviendo tú, Cristian Pérez? ¿Ya? ¿Cuál es tu distrito? ¿Ya? ¿Y tú, Angeli? ¿Ustedes son del Agustino, de Santa Anita? ¿De dónde son ustedes? De la UCH, ¿ya? Entonces, esa medida precisamente que están viendo ustedes ahora, ¿ya? Que tal vez no le hayan terminado tomando tanta atención, es algo que también se hizo en la época del gobierno de Piedra, ya, repito, el gobierno comienza a dar puestitos de trabajo, ya, puestitos de trabajo. Esa gente que trabaja ahí, que son trabajos temporales solamente, van a terminar trabajando un mes, 2 meses con suerte, ya, pero van a terminar ganando sus 1.000 soles mensuales, ¿no? Y con sus 1.000 soles mensuales van a poder conseguir, por lo tanto, dinero para poder alimentar a su familia si es que han perdido el trabajo durante esta temporada de pandemia. Es una medida que se terminó haciendo. Repito, la gente había apoyado a Piérola contra Cáceres, ya, así que Piérola ahora les termina dando este tipo de chambitas a través del Ministerio de Fomento. Repito, ya repito, por eso dice acá pues el trabajo de mecanos. No solamente se encargan de la limpieza y el orden público, sino que la principal medida, escuchen muy bien esto, la principal medida del Ministerio de Fomento, ¿cuál fue? La principal medida fue la construcción de caminos, puentes y carreteras hacia las minas, ya, hacia las minas. Recuerden que las minas no están pues acá en Caraballo, las minas no están en San Juan de Lurigancho, las minas están en la sierra
y para adentro, bien al fondo, en provincias bien alejadas, en lugares bien alejados, de difícil acceso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba, profe? Ah, ya, por eso se comienzan a hacer carreteras para llegar hacia esas minas, así es. Pero recuerda que hacer una carretera no es simple. Para poder hacer una carretera primero requiere un montón de gente, ¿para qué? Para ir allanando el camino, ¿ya? Es decir, limpiando el camino, ponerlo planito, hacer caminos. Y luego de eso necesito hacer, ¿qué cosa? Poner concreto, poner hierro, poner cemento, brea, asfalto, para poder hacer que se generen caminos carrozables hacia esos lugares. Eso genera un montón de puestos de trabajo. Ahora, la pregunta es, profe, me está diciendo entonces que en la época de Pirola, en esta primera etapa de su gobierno, va a haber mucha inversión minera viniendo desde el exterior y por eso es que el gobierno está construyendo caminos y carreteras. La respuesta es no, no hubo ni una sola inversión minera en el Perú de estos primeros años del gobierno de Pirola. Entonces, no te entiendo. ¿Para qué voy a construir caminos si nadie va a invertir? Y vuelvo a repetir, construir caminos no se hace en 2 semanas, se demoran meses, se demoran años, y ahí hay muchos puestos de trabajo. Profe, pero es improductivo, ¿ya? Porque no estás generando, o sea, son gastos, es una inversión, pero que no está generando gasto inmediato. No. Lo que pasa es que el gobierno entero la pensaba esto, ya pensaba esto. ¿Hay una crisis internacional por la caída del precio de la plata y todo lo demás? Sí, ya es real, es algo que existe, es algo que existe. La pregunta es, ¿las crisis económicas son para siempre? ¿Ya? Por ejemplo, esta crisis económica por pandemia, ¿ya? Termina siendo la primera gran crisis económica que ha sufrido el mundo, o ustedes recuerdan alguna otra, ¿ya? Relacionado con tu curso de Historia Universal. Pregunta, ¿en otro momento de la historia de la humanidad ha habido alguna gran crisis económica? A ver, dame un ejemplo, ¿ya? El más conocido seguramente para ustedes, ¿ya? La peste negra, no, bueno, la peste negra es una crisis sanitaria, era una crisis económica, ¿ya? Igual que la gripe española, igual que la gripe española. Les está ligado a lo que está relacionado a nosotros ahora. La calle Wall Street, me están diciendo, el famoso crack de 1929. O sea, no es la primera vez, ya no es la primera vez que la economía entraba en crisis. Entonces, ¿a dónde voy es esto? ¿A dónde voy es esto? Cuando se produce una crisis, recuerden, ya recuerden que la economía, y lo dicen varios economistas, vienen teniendo periodos llamados como periodo de expansión y retracción. ¿Qué significa eso? Hay momentos donde la economía crece, 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 y momentos donde la economía cae, 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 cae. ¿Ya? Es un periodo cíclico, así lo suelen llamar. ¿Ya? Periodo de crecimiento, periodo de crisis, periodo de crecimiento, periodo de crisis. Es decir, a un periodo de crisis le va a seguir un periodo de crecimiento. ¿Ya? Esa es la lógica. A un periodo de crisis le va a seguir un periodo de crecimiento. Entonces, Piero pensó esto, ¿ya? Piero pensó esto. En este momento no hay plata en el mundo que se esté moviendo, o sea, los inversionistas están agarrando su dinero y diciendo, no es el momento de invertir, tal vez mis ganancias no se van a terminar viendo en este momento, entonces voy a guardarlo. Cuando los inversionistas comienzan a arriesgar, ya, cuando quieren comenzar a invertir, lo primero que va a decir el inversionista es, ¿qué negocio podría darme dinero? ¿Qué negocio sería rentable? Y los minerales siempre lo van a hacer, ¿ya? El oro, por ejemplo, es un mineral importante. Entonces, lo que van a terminar haciendo los empresarios es decir, ¿dónde hay oro en el mundo? Y el Perú va a decir, yo tengo, ya yo tengo. Entonces, cuando el empresario inglés o extranjero termine diciendo, perfecto, yo tengo plata para invertir, dime dónde está tu mina, yo te voy a decir, mi mina está en Cochabamba, ya, o Cajabamba, pero al fondo, terminar llegando ahí te va a terminar tomando 25 días de camino a pie para poder llegar a esa mina. Entonces van a decir, uy, que está bacán, está interesante el proyecto, pero está muy lejos, es muy difícil de acceso. Entonces el gobierno peruano lo que está haciendo en este momento, en la época de Pirola, es decir lo siguiente, yo voy a comenzar a construir el camino para poder llegar a las minas. Para que cuando los empresarios extranjeros quieran invertir, yo le voy a decir, tengo la mina en un lugar alejado, pero ya te construí el camino, ¿ya? Para que puedas terminar intentando explotar este recurso. De esa manera nos hacemos más atractivos económicamente, ¿ya? Más atractivos económicamente. Por ejemplo, por ejemplo, yo te hago una pregunta, ya, yo te hago una pregunta a ti, ya, a ti. Imagínate que tú tienes ya $500.000 en la mano, o tienes $300.000 en la mano, tienes plata para poder invertir, ya. Te pregunto yo, ya, te pregunto yo, tú pondrías una pollería o un chifa, ya, o
una cevichería o una farmacia en el lugar donde tú terminas viviendo, ¿ya? ¿Qué me dices tú? ¿Ya? ¿Qué me dices tú? A ver, dígame sí, dígame no. Y si puedes ponerme por qué, mucho mejor. Si tú tuvieras mucha plata en este momento, pondrías un negocio, por ejemplo, como una pollería, una cevichería, una farmacia, un chifa, por el lugar donde estás viviendo. Dime tú, espero tu respuesta. Vamos a interactuar. ¿Ya? A ver, somos 33 en sala y 3 que están esperando por ahí. ¿Ya? Dime tú, si tú tuvieras mucho dinero, ¿pondrías un negocio? ¿Ya? ¿Pondrías un negocio? La respuesta es sí o no, ¿y por qué? ¿Ya? Su compañero me termina diciendo sí, profe, porque estaría más cerca. No, estaría más cerca, no sé exactamente a qué te refieres más cerca. Más cerca a la gente, porque está en tu casa y por lo tanto tú lo puedes manejar. Mira, ¿sabes por qué iba mi pregunta? ¿Ya? ¿Sabes por qué mi pregunta? Es por lo siguiente, ¿ya? Cuando tú, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ves televisión en tu casa, tal vez, tus padres terminen viendo noticias, o tal vez tú lo termines haciendo. Y pregunta, ¿cuáles son las noticias que tú terminas viendo día a día? ¿Ya? A ver, dime tú, ¿cuáles son las noticias ya, que tú terminas viendo día a día en la televisión, ya, en los medios de prensa? ¿Cuáles son las noticias normales que pasan en los noticiarios que se terminan viendo en la tele? ¿Ya? Asaltos, delincuencia, termina diciendo su compañero Cristian, ¿no? Robos, termina diciendo Camila, ¿ya? Alexander me dice asaltos. Bueno, eso es lo que normalmente vemos. Entonces, cuando tú terminas viendo esas noticias permanentemente, ya uno termina diciendo, ¿para qué voy a poner un negocio si todos los días termino viendo que farmacias, pollerías, etcétera, les terminan robando, terminan hasta matando a la gente y por lo tanto no hay mucha seguridad? Una de las cosas que termina pidiendo un empresario para poder invertir es precisamente que haya eso, que haya seguridad, ¿ya? Es decir, que el Estado termine brindando los elementos básicos para que una inversión esté segura. Entonces, de eso no estamos hablando en Payroll. Lo que sí, por ejemplo, estamos hablando de Payroll es esto. Hay un recurso en un lugar alejado que puede ser muy atractivo, pero no en este momento porque los empresarios no están invirtiendo. Pero cuando lo hagan, ya, cuando lo hagan, mis minas serán atractivas y yo les daré el camino para que puedan venir por acá y poder generar más ingresos. Con esto soluciono dos problemas. Uno inmediato, puesto de trabajo para la gente, y uno inmediato, y uno inmediato Y uno inmediato que termina siendo, ¿verdad? Uno inmediato que termina siendo el generar inversiones, ya atraer inversiones, por ejemplo, como la minería. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Cuando hablamos de Nicolás de Pirola, al principio se generó puesto de trabajo con eso, la gente estaba no felicísima, pero por lo menos estaba tranquila porque tenía algo de dinero y Pirola había logrado solucionar un problema inmediato, ¿ya? Problema de trabajo. Pero hubieron algunos eventos que terminaron siendo muy buenos, ¿ya? Muy buenos, en general para el trabajador y en general para los empresarios en el Perú, ¿ya? Todo suerte también con los de Perú en esto. ¿Cuál es este, por ejemplo? Durante este periodo, ya durante este periodo se van a terminar produciendo dos grandes boom que les estoy poniendo acá. Yo creo que he utilizado ya esta palabra con ustedes. La palabra boom es una expresión norteamericana de explosión, ya de explosión. Entonces, cuando hablamos del boom del caucho o el boom azucarero, hace referencia a que este producto que ya se vendía antes por parte del país, pues ahora va a terminar explotando. Muy bien, pues se vende muchísimo, ya se vende muchísimo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasó para que el caucho del azúcar se venda muchísimo por parte del Estado peruano? Entonces vamos a terminar hablando precisamente de los eventos que lo facilitan. Cuando hablamos del boom del caucho, ya el caucho, preguntan, muchachos, eh, ¿para qué sirve el caucho? ¿Ya? ¿Para qué sirve el caucho? A ver, intervengan, muchachos. ¿Ya? Si te equivocas, te equivocaste. Por eso, haz tu intervención y pónmela en privado a través del chat. ¿Ya? O si lo quieres hacer público, bacán, mejor. Y si quieres abrir tu micro y hablar, con mayor todavía razón. ¿Ya? Ahí está. Mira, acá me dan varias respuestas buenas. ¿Ya? Me terminan diciendo, profe, sirve para poder hacer llantas. ¿Ya? Neumáticos, perfecto. Pero también sirve para hacer cuerdas y ligas. Así es. En realidad sirve para hacer fajas, por ejemplo. No fajas para bajar de peso, ¿ya?
sino fajas que necesitan las máquinas para que los engranajes se terminen moviendo, o fajas, por ejemplo, por donde terminen pasando los productos que los trabajadores van a terminar viendo en su producción. Entonces, en realidad tiene varias utilidades. Pregunta, ¿y el caucho, ya, el caucho, de dónde se obtiene? ¿Ya? ¿De dónde se obtiene el caucho? ¿De dónde se saca el caucho? ¿Ya? A ver, por ahí me están respondiendo. Dice, las llantas es una sustancia que le da electricidad de los árboles. Claro, hay un árbol llamado caucho. Ese árbol le terminan haciendo un tajo, un corte, y termina saliendo una baba negra. ¿Ya? Esa baba negra no sirve. ¿Ya? No sirve. ¿Por qué? Porque tiene que entrar primero por un proceso llamado vulcanización. Se le tiene que terminar generando un proceso químico y de calores extensos para terminar dándole flexibilidad y dureza, ¿ya? Y esto es precisamente o lo que se va a terminar usando. El caucho fue muy requerido, ya muy requerido a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Henry Ford, ya dueño de la industria Ford, productora de automóviles a gran escala en los Estados Unidos, pues tuvo esa necesidad. Los primeros autos no se producen en Estados Unidos, creo que ya lo has visto de eso en tu curso de Historia Universal. El primer auto se produce en Alemania por un ingeniero alemán llamado Karl Benz, de lo que luego va a ser esta empresa que hasta ahora existe llamada Mercedes-Benz. La diferencia está que Henry Ford va a terminar reduciendo el tiempo y los costos de producción de los autos, ¿ya? Y al reducir tiempo y costo, se reduce el precio del auto en el mercado. El auto antes era un producto de lujo para gente con mucha plata, pero gracias a Ford, como el precio del auto baja, ahora pudiendo ser comprada por gente de la clase media, si lo quieres terminar llamando así. Y como la clase media es más numerosa, entonces la producción de automóviles terminó creciendo. ¿Ya? Terminó creciendo. Al tener necesidad de producir más autos, se requiere más caucho, ¿ya? Más caucho. Y por lo tanto, ¿ya? Y por lo tanto, tienes que tomar en cuenta de que en ese momento, cuando la empresa Ford necesita importar más caucho, necesita más caucho, ¿quién tenía caucho en el mundo? Para ese momento solo dos países, Brasil y Perú. ¿Ya? Brasil y Perú. Y como hay una gran demanda externa, la exportación comienza a crecer. Ya sabemos que el caucho se saca de los árboles, pero se va a terminar sacando de la zona de Madre de Dios, de Loreto, de la zona de selva, de la zona de la selva. Y Quito se termina convirtiendo en la gran ciudad que va a terminar moviendo este recurso. Repito, de la noche a la mañana, ya esta zona va a terminar teniendo un recurso que genera muchas ganancias y que por lo tanto va a terminar generando toda una dinámica económica muy particular. ¿Ya? Cuando se comienza a explotar el caucho, primero que pasaba, la zona de la selva era una zona poco habitada y peor aún, donde el Estado, donde el gobierno tenía muy poca presencia. Entonces comenzó a suceder algo, ¿ya? Algo llamado por el nombre de las correrías. ¿Ya? Las correrías, ¿ya? Eso me suena conocido, ten cuidado con lo que haces tú. ¿Ya? Cuando hablamos de las correrías, lo que pasa era esto. Algunos empresarios inescrupulosos, ya, sin sentimiento, podríamos llamarlo así, como Carlos Fitzcarral o Julio César Arana, ¿qué es lo que hicieron? Contrataron bandoleros, contrataron gente armada, ya, que literalmente iba a los pueblos donde vivían las tribus amazónicas y los cazaban, ya, los capturaban y los obligaban a extraer el caucho, ya. Cuando veo que los obligaban es porque no les decían, tráeme cauchito, no. Tú me tienes que traer a la semana una determinada cantidad de kilos de caucho. Si no lo cumples, te va a terminar yendo muy mal. Y eso implica que te golpeen, que te mutilen, que te asesinen, ¿ya? Prácticas que también se venía haciendo por parte de Bélgica en el Congo, en el África. Y eso también se reproducía acá. Tomen en cuenta que, insisto, como el negocio del caucho terminaba siendo muy rentable, a pesar de los abusos que existían, mucha gente se comienza a mover en Iquitos, ¿ya? Y como se está vendiendo muchísimo caucho, se está ganando mucha plata, Iquitos hasta intentó independizarse del territorio peruano, ¿ya? Ahora, repito, esto se evitó, ese intento de separatismo se evitó, pero hay que tomar en cuenta que el caucho, repito, por el desarrollo de la industria automovilística, va a terminar teniendo una tremenda cantidad de exportación. El otro de los productos es el azúcar, y es algo que también te comenté en la clase anterior. Te decía que, acabada la guerra contra Chile, los hacendados andinos, los comunales, los dueños de tierras en la sierra, van a entrar en una fuerte crisis económica.
Y los de la costa también, pero te dije que hubo una recomposición. El pequeño y mediano empresario, hacendado, costeño, por la general se van a la crisis, entran en quiebra. Y lo que va a terminar pasando es que el gran hacendado costeño, logró sobrevivir, ya sea comprando, absorbiendo las tierras de los pequeños y los medianos empresarios, o quitándole las tierras a la fuerza a las comunidades indígenas o campesinas. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Ya sean los grandes empresarios o inversionistas extranjeros, en las haciendas de la costa vamos a terminar encontrando un fortalecimiento, ¿ya? Un crecimiento de estas tierras. Nuevamente comienzan a traer maquinarias, nuevamente comienzan a trabajar sus tierras, a hacerlas productivas, y hubo un evento que los ayuda. En 1895, ¿ya? Estados Unidos entra en guerra contra España. A esa guerra se le llama la Guerra Hispano-Norteamericana. Estados Unidos va a terminar siendo el defensor de las libertades, el Capitán América, y va a decir, oh, no puede ser posible que España aún siga teniendo colonias, entonces yo voy a liberar a esas colonias del dominio español. Pues bueno, ya lo que va a terminar sucediendo es que España le hace la guerra, o Estados Unidos le hace la guerra a España para liberar 3 de sus últimas colonias que le quedaban: Puerto Rico, Filipinas y Cuba. El caso de Cuba es el que más nos interesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en 1895, 1896, ya Estados Unidos se enfrenta a España para liberar a Cuba. Pero Cuba es el segundo mayor exportador de azúcar del mundo. Como Cuba no podía vender azúcar porque estaba en plena crisis, ya porque estaba en plena crisis o porque estaba en plena guerra de su independencia, entonces el mundo que consumía y consume este recurso preguntaba de dónde podemos obtener azúcar, ya que Cuba no lo puede vender. Así que otros países como el Perú pasaron la mano. Ya dijeron, yo puedo vender. Y en ese momento, producto de la guerra ya por la independencia de Cuba, ya es que las exportaciones peruanas del azúcar terminan creciendo. Es ahí donde encontramos a los llamados varones del azúcar, ¿ya? Empresarios hacendados de la costa norte que van a terminar vendiendo este recurso. ¿Ya? Un par de datos más con respecto al gobierno de Nicolás de Piero. Repito, Piero le está generando algunos puestos de trabajo a través del Ministerio de Fomento con obras públicas, pero hay algunos eventos internacionales que ayudan a que crezca nuestra exportación de recursos y que la economía se vaya reactivando. Un par de datos más. Durante este periodo, se va a terminar generando esta medida, ¿ya? Una nueva moneda. La nueva moneda se llama la libra peruana de oro. Recuerden que Cáceres había establecido el sol de plata, ¿ya? Recuerden, ¿qué hizo Cáceres? Nuestra moneda se sustentaba en la cantidad de metal plata que veníamos teniendo guardado como la mayoría de países del mundo. Cuando el precio de la plata bajó, lo que hicieron muchos países es decir, ¿cuál es un producto que termine siendo muy valorado y que sea escaso? El oro. Entonces, lo que hicieron ahora muchos países es terminar teniendo sus reservas ya no en plata, sino en oro. Y eso es lo que sustentaba el valor de sus monedas. El Perú también entró a ese sistema con Nicolás de Piedra. ¿Ya? La libra peruana de oro sirvió, ya, o el oro como patrón monetario, como sistema base para el poder o la solidez de nuestra moneda, va a ser establecido con Piero y se establece esta nueva moneda, la libra peruana. Otro punto más. La gente le hacía recordar mucho a Piero, ¿ya? No se olviden de eso. La gente le hacía recordar mucho a Nicolás de Piero, que cuando él fue presidente de la República, no te olvides de eso, que cuando fue presidente de la República durante la guerra con Chile, huyó cobardemente del Perú, ¿ya? Y que producto de su organización de la defensa de Lima terminamos perdiendo la capital. Entonces, además que el tema de Tacna Erika no había sido solucionado, ¿ya? Así que recuerda, ¿por qué? Porque Chile no quiso, porque Chile quería que tengamos los 5 millones de pesos chilenos a la mano para poder hacer el plebiscito. Con respecto a ese último punto, Piero la va a decir, a ver, ya a ver, queremos solucionar el tema de Tacna Erika, necesitamos los 5 millones de pesos, ¿de dónde lo sacamos? El gobierno no tiene dinero. Entonces lo que vamos a hacer es eso, ya es eso. Vamos a terminar generando un impuesto o una forma de poder obtener ese dinero. Así que el gobierno de Pirola terminó estableciendo el llamado estampo de la sal. Espero que recuerdes. ¿Se acuerdan qué cosa era el estampo? ¿Ya? ¿Se acuerdan qué cosa era un estampo? Un estampo es cuando el Estado, cuando el gobierno, se hace dueño público de un determinado recurso. Ya en el país. Es decir, todos los lugares de donde se extrae sal del Perú
¿ya? Todos los lugares donde se extrae sal del Perú le pertenecen al Estado, ¿ya? Le pertenecen al Estado. Y el Estado peruano, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a decir, bueno, todas las salineras son mías. Aquel que quiera explotar, o sea, extraer la sal, paquetarla y venderla, ya no lo puede hacer libremente, sino que tiene que pagarme a mí, gobierno peruano, para explotar esas salineras, ¿ya? Eso fue el llamado estanco de la sal. ¿Qué generó ello? Bueno, generó que el gobierno tenga algunos ingresos que supuestamente iban a ser para juntar los 5 millones de pesos y poder pagarle a Chile por el primer plebiscito de América, pero la poca plata que se recaudó el gobierno lo utilizó en otras cosas, no en el tema del plebiscito. Lo segundo es que terminó siendo de que mucha gente que vivía de extraer la sal, empaquetarla y venderla, pues ahora ya no lo puede hacer porque el gobierno decidió que la sal terminaba siendo del Estado, generando protestas, sobre todo en Ayacucho, que van a ser aplastadas militarmente, por poner algunos ejemplos. Otra cuestión que termina siendo muy importante, ¿ya? Otras reformas de la época de Piedra. Mira, como te dije hace un rato, a Piero lo criticaban mucho porque él había dirigido ya la defensa de Lima durante su gobierno, durante la guerra con Chile y luego huyó. Y la gente se lo hacía recordar. Y Piero le va a decir, bueno, a ver, a mí me echan la culpa de haber perdido Lima, perfecto, yo puedo asumir parte de la culpa, ¿ya? Parte de la culpa. Pero la pregunta es, ¿por qué perdimos la guerra en realidad? Y él va a decir, bueno, hubieron varios factores, y uno de esos termina siendo el tema militar. Los oficiales que están encargados de poder dirigir la guerra, ¿ya? Eran personas que estaban en estos cargos por sus apellidos, por venir de familias importantes, pero no porque conocieran de una estrategia específica para este proceso, ¿ya? De esta manera hay que tomar en consideración algunos puntos, ¿ya? Piérola pero la va a terminar planteando, pero la va a terminar planteando, de que ya que los oficiales no estaban bien preparados, hay que terminar estableciendo un sistema o una estrategia, ya, un sistema o estrategia para terminar dándole paso a este proceso, ya. Entonces, entonces hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Lo que va a terminar haciendo Pirola es lo siguiente. Si los oficiales no estaban bien preparados, hay que traer oficiales que sí estén bien preparados para poder afrontar una posible nueva guerra contra Chile, ¿ya? Entonces, ¿cómo los podemos preparar? Lo que hizo el gobierno de Pirola es traer una misión militar francesa, llamada por el nombre de la misión Clement, ¿ya? La misión Clement. Esta misión Clement, ¿qué cosa es lo que hará? ¿Ya? La misión Clement va a terminar estableciendo el servicio militar obligatorio, ¿ya? O bueno, puede establecer tres reformas que se les estoy poniendo acá. Primero, la creación de la Escuela Militar de oficiales de Chorrillos, ¿ya? Es decir, para los altos mandos, en las que se le va a terminar dando una preparación militar moderna, con conocimiento nuevo de estrategias en el campo de batalla, para que los oficiales estén bien preparados para el caso de un nuevo conflicto. Pero también se terminaron haciendo una pregunta. ¿De qué me sirve tener un oficial que esté bien preparado si cuando él termine mandando tropas, las tropas no sepan qué hacer? Entonces, para poder tener una buena preparación de tropas, que van a ser la población que termine participando en el campo de batalla, se va a terminar estableciendo el llamado servicio militar obligatorio. Es decir, las personas, antes de obtener su mayoría de edad, antes de ser ciudadanos y de participar en los procesos electorales, van a tener que obligatoriamente pasar por el cuartel, por el cuartel. En el cuartel se les va a ir preparando para que cuando haya posiblemente una guerra, ellos sepan cómo manejar un arma, cómo terminar organizándose en el campo de batalla, cómo terminar desplazándose, etc. Eso es lo que se les va a terminar enseñando. Pero solamente tendremos un oficial que sepa mandar, sino tropas que sepan cumplir órdenes. Y la otra cuestión es esta, la conciencia patriótica. Una de las cosas que se mencionaba de por qué perdimos la guerra contra Chile terminó siendo que la gente terminaba peleando por caudillos, por jefes militares, pero no peleaba por una conciencia nacional, por un desarrollo del país, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se había educado a la gente en las escuelas, ya en las escuelas, acerca precisamente de la educación que se debía terminar teniendo, ¿ya? Es decir, tú no naces queriendo al Perú, ¿ya? Tú no naces queriendo al Perú. Tú quieres al Perú porque se termina enseñando en el colegio, en la casa, en los medios de comunicación, etcétera, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir,
Si tú no tienes escuela, si tú no pasas por un colegio, ¿cómo podrías tú ya ser parte de algo ya que no te han enseñado a querer? Ya ser parte de un país, de sus seres, de su himno, de su historia. Entonces ahí había un problema. La educación, y eso te lo había avalado la vez pasada con el gobierno de Manuel Pardo Lavalle, no era de todos. La educación se hacía en las escuelas y las escuelas solo se habían construido en las ciudades importantes del país y en algunas provincias de la costa. Pero ¿cómo terminar llegando a la mayoría de la población que era indígena, rural, quechua-hablante de la zona de la sierra? ¿Cómo llegar a ellos? Entonces, si para ellos no había escuela, había servicio militar. De esa manera, uno, te genera conciencia nacional y dos, tienes tropas para una futura guerra. Para eso estaba precisamente esta misión militar. Pero sobre esta misión que me parece interesante, o sea, el ejército se profesionalizó, el ejército tuvo una mejor preparación. La verdad es que sí, la verdad es que sí, en comparación a décadas anteriores sí, pero había un problema más grande que ese. Mientras que nosotros terminamos trayendo franceses para terminar preparando a nuestro ejército, Chile terminó trayendo alemanes, ¿ya? Una misión prusiana. Y si había una guerra, los ejércitos prusianos, que eran los que estaban dando la hora en el mundo durante este periodo, igual no se hubiesen derrotado. Así que era complicado este proceso a tomar en consideración, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta con respecto a las reformas de Piero? Bueno, como te dije, la economía mundial se comenzó a reorganizar, el patrón de oro como base para la moneda terminó creciendo, la economía internacional terminó aumentando y esto terminó dando paso a nuevas inversiones económicas. Va a terminar llegando bancos, el Banco de Perú y Londres, que es un banco inglés, el Banco Alemán Transatlántico, un banco alemán, el Banco Internacional de los Estados Unidos, el Banco Popular Peruano, la familia Prado, ¿verdad? Va a terminar llegando la compañía de seguros Prima, va a terminar llegando la Inca Cotton Mill, una industria textil inglesa al Perú, la industria textil Victoria de la familia Prado también para la producción de ropa, etc. ¿Por qué es importante y por qué pongo principalmente la llegada de bancos, de inversiones bancarias? Porque recuerden que el banco, ¿qué es lo que hace? El banco recibe los ahorros de la población y los presta. De tal manera que si yo quiero hacer un negocio y no tengo capital, voy al banco, presento mi proyecto y el banco me presta ese dinero por una tasa de interés, pero tendré plata para poder hacer negocios y generar puestos de trabajo. Si queremos reconstruir la economía, requerimos precisamente ese elemento que termina siendo importante. Un último dato. Un último dato. Eh, Cuando Piero la lleva al gobierno, en el nuevo Congreso se va a terminar haciendo un debate, ¿ya? Que dura casi 5 meses. El debate termina siendo acerca de el derecho al voto de los analfabetos. Pero eso ya lo habíamos visto antes. Durante el primer gobierno de Nicolás de Piérola se termina produciendo ese tema, ¿no? Es el tercer debate político nacional, el tercer debate doctrinario, si el analfabeto tenía derecho al voto. No. Bueno, en esa oportunidad se dijo que sí, porque todos somos iguales ante la ley y la Constitución, que tenemos que tener los mismos derechos. Pero en la época de Piérola se va a decir que no, ¿ya? En este debate, en el Congreso, se termina llegando a la conclusión que aquel que no sabe leer y escribir termina siendo manipulable, ¿ya? Y por lo tanto no debe tener derecho al voto. Solamente votarán aquellos que sepan leer y escribir y por lo tanto gobernarán los letrados, ¿ya? De esa manera el analfabeto, que en su mayoría terminaban siendo indígenas de las zonas rurales y en el campo, fueron excluidos de la ciudadanía. Profesor, ¿y eso estaba bien? Mira, escucha, en el proceso electoral actual, no sé si habrás escuchado esto, en las redes sociales, o hasta en tu casa, ya, o hasta en tu casa. Yo he escuchado mucho de eso, y hasta ahora lo sigo escuchando. Que Castillo gana porque los serranos analfabetos han terminado votando por él. No sé si habrás escuchado eso tú, ya. O sea, como que Castillo es totalmente menospreciable, ¿ya? Porque la población indígena ya termina votando. O sea, ese es evidentemente un elemento racista. Era ya racista esta ley electoral de 1895, que por ser indígena, pobre, no puedas terminar teniendo derecho al voto porque el Estado no te da el beneficio de la educación. Así que se le excluyó a la gente, por eso te decía la vez pasada, cuando Manuel Pardo de la Valle construyó colegios en las ciudades y en algunas provincias de la costa, eso venía teniendo un fin, analfabetizar a un montón de gente, ¿ya? Que no sepan leer y escribir, y luego sacar esta ley, y esta ley terminaba siendo, pero los analfabetos no votan, de manera que solamente la población letrada, urbana, costeña votarán, y es ahí donde el Partido Civil venía teniendo mayor cantidad de peso y poder. Así que esto es lo que terminó sucediendo. Se hizo esta ley por la cual los analfabetos terminan siendo excluidos del sistema electoral
y recién volverán a votar en 1979, 79, 80 años después, ya 80 años después, no se olviden de eso. Bueno, Nicolás de Piérola, repito, había terminado encontrando una economía ruinosa, ya una economía ruinosa, y la mejoró, la estabilizó. Había estabilidad política, ya no había los intentos de golpe de Estado, había estabilidad social, la gente tenía chamba, tenía un poco de dinero, la situación comenzó a mejorar, así que por lo tanto, la situación fue mucho mejor. Cuando acaba el gobierno de Piero en 1899, no te olvides, había un pacto. ¿Ya? El pacto era que el Partido Civil ya iba a pasar ahora a tomar el control del gobierno. Ya te explicaré la próxima semana los detalles de los gobiernos de este periodo. Pero lo que tenemos que ver ahora terminan siendo las características generales de la época de la República Aristocrática. ¿Okay? Denme unos segunditos, por favor, que quiero hacer algo. Ya 5 segundos antes de comenzar con la clase, tomate un respiro. Ya, un momentito, ahorita volvemos. Ya, muchachos. Entonces pasamos a este nuevo periodo que es el periodo de la República Aristocrática. Repito, antes de pasar a esto, no te olvides, y por eso comenzaba la clase diciendo esto, el gobierno de Pirola encontró una crisis económica y lo que hizo fue una gran cantidad de obras públicas, muchos gastos por parte del gobierno para generar puestos de trabajo, que la gente tenga plata, que la gente pueda consumir, que se reactive la economía y comenzar a traer la inversión extranjera. Entonces, algo, insisto, que debe ser castigo, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con que Keiko debió ganar, que lo que dicen ahora. Tampoco estoy de acuerdo con Castillo, no me parece la persona más idónea, ¿ya? O la persona mejor preparada para el gobierno, pero debe tomar decisiones que estén fuera del tema ideológico, ¿ya? Y la cuestión es invertir, generar mayor cantidad de inversión privada, inversión pública del Estado y promover una gran cantidad de inversión privada para salir de este bache económico que es muy difícil. Pero regresemos. Cuando esto ya había, repito, estabilizado a nivel interno y externo, llega la llamada República Aristocrática. Jorge Basadre, historiador que establece, escribe una gran cantidad de tomos sobre la historia de la República del Perú, termina dándole este nombre a este periodo que va entre 1899 y 1919, 20 años. La palabra aristocracia hace referencia al poder o al gobierno en manos de los nobles. Eso, una pregunta. ¿En el Perú gobernaban nobles durante este periodo? No exactamente. ¿Y por qué digo no exactamente? Porque recuerden que porque recuerden que la nobleza hace referencia a otra cosa. El noble, digamos, el noble medieval, el noble de la era moderna, se caracteriza por dos cosas. Por ser un propietario de grandes extensiones de terrenos y segundo, por tener trabajadores que trabajen y tributen para ellos. ¿Ya? Ese es el poder del noble. Entonces, lo que decía Jorge Basadre es que el poder en el Perú durante este periodo estuvo en manos de los grandes hacendados, de los grandes dueños de tierras, y que además de eso se seguía teniendo una explotación laboral preindustrial porque muchos de estos hacendados venían teniendo que cosas, yaraconas, ya indígenas que terminaban recibiendo una porción de tierra más no un salario por su trabajo. Y que además de tener una porción de tierra en la que ellos tenían que cultivar, también tenían que trabajar como una forma de tributo en la tierra del gamonal o del hacendado. Esas prácticas nobiliarias medievales aún se seguían teniendo en el Perú. Por eso hacía la referencia a la llamada República Aristocrática. Ahora, cuando hablamos de la República Aristocrática, hay que tomar en cuenta ciertos elementos, ¿ya? Ciertos elementos. Permítame dejar estas características económicas a un lado, ¿ya? Y comenzar con las características políticas para entender un poco la situación. ¿Quién gobierna el Perú? ¿Ya? ¿Quién gobierna el Perú? Porque tú me acabas de decir, los hombres más poderosos son los grandes hacendados, los grandes dueños de tierras. Sí, pero hay un segundo concepto que es mucho más importante. Quien gobierna el Perú es la oligarquía, ¿ya? La palabra arquía viene de gobierno, ¿ya? Arquía significa gobierno. Monarquía, poliarquía, oligarquía significa gobierno. La palabra oliga viene de olivo. Olivo significa un poco de gente, un puñado de gente. Entonces, cuando hablamos del gobierno de la oligarquía, nos estamos refiriendo a que un reducido grupo de familias económica y políticamente importantes eran los que terminaban dirigiendo el país durante ese entonces. ¿Quién conformaba esa oligarquía? Estaba conformada por parte de los dueños de tierras en la zona de Puno y Cusco, que terminaba teniendo
ganado y que por lo tanto venía teniendo lana. Estos empresarios laneros eran precisamente parte de esa élite. También terminaban siendo los dueños de minas de la Sierra Central. También estaban los dueños de las haciendas algodoneras de la costa sur. También estaban los grandes hacendados de la costa norte, que eran en realidad los más poderosos. ¿Ya? También estaban los dueños de bancos, de medios de comunicación, etcétera. Esa oligarquía es la que encabeza ya el país, pero los más poderosos entre ellos son los grandes hacendados de la costa norte. Y aquí están precisamente los nombres de algunas familias muy poderosas y que varios de ellos lo siguen siendo. Precisamente acá tenemos, mira, ya en esta zona que corresponde a Puno tenemos a la familia Gibson y a los Ricketts, y los dos terminan siendo ganaderos ligados precisamente a la producción de lana. ¿Ya? Tenemos a los Leguía y a los López de Romaña, que terminan siendo ricos hacendados de la zona de Cañete y que terminan produciendo algodón. En la costa norte, donde están las familias más poderosas, tenemos a los Aspilla, dueños de la hacienda Cayalpí. La hacienda Cayalpí, para que entiendas la situación, no era, no era un pequeño pedazo de tierra. Pregunta, ¿sabes cuánto mide una cancha de fútbol? ¿Ya? ¿Sabes cuánto mide una cancha de fútbol? Una cancha de fútbol en promedio mide 1 hectárea, ya 1 hectárea. Los hacendados terminan siendo no dueños de 2 hectáreas, ni de 5, ¿ya? Eso es una chacra, ¿ya? Es un pequeño pedazo de tierra para el cultivo, ¿ya? Eso lo tiene un campesino mismo, ¿ya? Pero lo que tiene la familia Espíndola es monstruosamente grande. Ellos tienen la hacienda más grande del país de aquel entonces. Su hacienda era la mitad de Tumbes y la mitad de Piura, ¿ya? O sea, casi un departamento entero les pertenecía a ellos como propiedad. También encontramos, por ejemplo, a la familia Pardo, dueños de la hacienda Roma, o también encontramos a la familia de la Piedra, dueños de la hacienda Comalca, ¿ya? Disculpa, la familia Pardo, dueño de la hacienda Pumán, los Larco, dueño de la hacienda Roma, ¿ya? Tenemos a la familia Candamo, que era la familia más rica del Perú de aquel entonces, dueño de tierras. Tenemos a los Fernandini, que van a ser dueños de minas en la Sierra Central, pero la más poderosa mina que vamos a encontrar es de la Serra Mining Company norteamericana. Y así, o sea, estos grupos empresariales terminaban siendo los más poderosos, eran parte de la oligarquía, pero entre ellos los que más destacaban eran los grandes hacendados de la costa norte. Ahora, en esta época eh, estas familias poderosas venían teniendo interés de llegar al gobierno para poder defender sus inversiones. Y estaban precisamente organizados en diferentes partidos políticos, estaba el Partido Liberal, el Partido Constitucional, el Partido Demócrata, el Partido Civil, entre otros, ¿ya? Todos estos partidos, insisto, defienden los intereses del mismo grupo, de la oligarquía, ¿ya? De la oligarquía. Pero entre esos partidos, el partido más organizado, con mayor cantidad de votos, y que siempre tenía la primera opción para poder ganar las elecciones, era el Partido Civil. Y el Partido Civil, como les pongo acá, tiene la hegemonía política. Ellos van a gobernar durante los 20 años de la República Aristocrática, excepto por un periodo corto entre 1912 y 14, en el que un personaje raro llamado Guillermo Billinghurst termina llegando al gobierno. ¿Por qué digo raro? Porque Billinghurst no pertenecía a ninguno de esos partidos de la élite. Fue un intelectual, exalcalde de Lima, ya con una propuesta populista de beneficio para los obreros, ya quien va a terminar llegando con el apoyo de ellos al gobierno. Pero le pusieron un montón de trabas y no duró 2 años porque le dieron un golpe de estado militar, ya. Eso me suena a Castillo, pero vamos a ver qué cosa va a terminar pasando con él. Pero cuando la élite no está de acuerdo con las medidas, ¿ya? De alguien que no es de su grupo, lo van a terminar haciendo añicos, ¿ya? Castillo no tiene ni 20 días y ya lo quieren vacar, pero es parte de esta situación, es parte de la política en el Perú, un gobierno oligárquico que aún se mantiene, ya que aún se mantiene. Ahora, otra de las características de este periodo es que en comparación a años anteriores hay una relativa estabilidad política. ¿Y por qué digo relativa estabilidad política? Porque prácticamente no hay golpe de Estado. Solamente hay un golpe de Estado. El único golpe de Estado que se hizo fue para sacar a alguien que no era de la oligarquía, para sacar a Vilmos. Después, los golpes de Estado eran algo que no sucedía y que en el Perú a cada rato pasaba y que ahora se había terminado calmando. Ahora, ¿por qué existe una relativa estabilidad política? Por otra cosa que yo siempre menciono. El Perú era y es una monarquía medieval. Eso, ¿a qué te refieres con eso? Si no tenemos un rey, tenemos un presidente. No, no, no.
Lo que pasa, espero lo siguiente, espero que recuerde lo siguiente. En la Edad Media, ya en la Edad Media pregunta, ¿quiénes eran los hombres más poderosos en Europa? A ver, dime tú, ¿quiénes eran los hombres más poderosos en Europa durante la Edad Media? Respóndeme rápido, respóndeme rápido. ¿Quiénes eran los hombres más poderosos en Europa durante la Edad Media? Habla. Una respuesta, pues somos 33, porque una nada más. Tienen que haber 5, mínimo. ¿Quiénes eran los hombres más poderosos durante la Edad Media en Europa? Facilito, ¿ah? La nobleza. Ya, pero ¿qué nobles específicamente? El rey. No, ya. Otros, son varios en realidad. Clase alta. Acá me están diciendo los señores feudales. Esa es la respuesta. Los señores feudales, ¿ya? Pero gracias por terminar, los señores feudales. ¿Por qué digo esto? Porque espero recuerden, es algo que han visto el año o el anteaño pasado. Hay una frase para la Europa medieval. El rey reina, a ver si se acuerdan, ¿ya? El rey reina, Pero no gobierna. pero no gobierna, ¿ya? Pero no gobierna. Un reino estaba conformado por un montón de feudos, y quien manejaba el feudo era el señor feudal. El señor feudal establece la moneda, establece los tributos, establece la religión que se cree, las actividades que la gente termina realizando. Ahora, eso, ¿y no había rey? Por supuesto que había rey, pero el rey era un señor feudal más. Este rey era el que intentaba que los señores feudales no se peleen, y este rey era además el que termina siendo el representante de todos los señores feudales de un territorio frente a otro rey, ¿ya? Frente a otro rey. Pero si el rey osaba, ¿ya? Decirle al señor feudal X, oye, tú me vas a pagar el 10% de lo que ganes a mí como rey, y el otro le decía, no te vas a pagar nada, choco, ¿ya? Olvídate, ¿ya? Olvídate. Eso se llama autonomía feudal. El rey reina, pero no gobierna. El rey es mi representante, es el que pone orden, el que coordina la situación, pero él no le puede decir a los señores feudales qué cosas hacer. El Perú era así, y el Perú era así. El Perú en realidad era lo que tú terminas viendo en el mapa que te mostré hace un rato, ¿ya? El Perú terminaba haciendo este mapa, ¿ya? Pero la familia Aspilla manejaba la hacienda Cayalquín, que era su feudo, entre Tumbes y Piura, entre Tumbes y Piura. Y lo mismo hacían los dueños de las tierras ganaderas, los algodoneros del sur, los mineros de la zona de la sierra, etc. Cada uno de ellos manejaba su propio negocio, su propia tierra, y lo manejaba como si fuera su feudo. El gobierno de la República Aristocrática de que se encargó de entender esa situación y terminó diciendo, bueno, señores, a partir de ahora hay un presidente que está acá en Palacio de Gobierno en Lima, pero ustedes van a seguir manejando sus tierras y sus negocios como ustedes plazcan, ¿ya? Es decir, ustedes van a poder seguir cobrando sus impuestos internos y van a tener hasta su propia moneda local. No me interesa, háganlo, ¿ya? Háganlo. Pero lo que yo quiero de ustedes son dos cosas, ya en particular, ¿ya? Cada uno maneja sus provincias, maneja su economía interna, pero lo que yo quiero de ustedes es que cada uno de ustedes le pague un impuesto correspondiente al gobierno central que yo dirijo. Y segundo, no quiero que se escuche el bulla. No quiero que se escuche bulla. Profe, ¿a qué te refieres con eso? A lo que le pongo acá. Que cada uno de ellos tiene que controlar las protestas en su espacio de influencia o de dominio. Es decir, si tú eres el dueño de una mina y los trabajadores protestan, ¿ya? Porque quieren más salario, tú verás qué haces, papá. Tú verás qué haces. O le metes golpe a los trabajadores o los matas o les pagas un mejor salario, pero yo no quiero que en Lima se escuche que hay protestas de los obreros. Lo mismo con los campesinos. Tienes campesinos que están protestando por un mejor salario, por menos de trabajo, ya ves qué es lo que haces tú. O los metes a la cárcel, o los matas, o les pagas un mejor salario, o le das un pedazo más de tierras, porque yo en Lima no quiero que se escuchen esas protestas al interior. Quiero que haya ya una relativa estabilidad política, que la gente no escuche problemas, porque todo está bien. Cuando en realidad puede haber una matanza interna, pero yo no quiero, repito, que se terminen conociendo los escándalos que en sus territorios hay. Así que, mientras que ustedes me dejen gobernar en paz, ya, ustedes podrán seguir manejando sus territorios a su antojo. ¿Ya? Paguen mis impuestos, no quiero huir, ustedes pueden seguir marcando sus territorios como quieran. Eso es lo que dio la relativa estabilidad política. Permitió que cada grupo maneje su territorio, yo no me meto con ustedes, ustedes no se meten conmigo, ¿ya? Yo tengo el ejército, yo puedo mandar a golpearlos cuando se me da la gana, pues somos el mismo grupo, ¿para que nos vamos a enfrentar? Todos son parte de la oligarquía, ¿ya? En las diferentes provincias somos parte de la oligarquía, yo respeto su poder, pero ya páguenme lo que me corresponde. Así es el Perú. ¿Y por qué me dices que el Perú era así y es así? Bueno, porque en el Perú seguimos viendo esto, ¿ya?
No solamente son los dueños de las grandes empresas, la familia Miro Quesada, que se maneja casi todos los medios de prensa del país, escritos y televisivos, ¿ya? No solamente eso, el Grupo Romero, el Grupo Interbank, ¿ya? Y no solamente estamos hablando de estos hombres poderosos, la familia Bon, dueño de Huila, dueño de varios centros comerciales, de haciendas azucareras. No solamente eso, estamos hablando también del empresario minero ilegal, que no es uno, son varios que manejan mucha plata, ¿ya? Estamos hablando de los narcotraficantes que venden drogas, de esos también, ¿ya? O sea, hay un montón de negocios que mueven dinero, ¿ya? Que mueven dinero, y lo que hace el gobierno es lo siguiente. Una pregunta es, por qué no acaban con el problema de la droga en el país? Porque es la tercera fuente de ingresos para el Perú. Y de ahí, de esa corrupción de la droga, se mueve mucha plata, ¿ya? Que si el gobierno no va a chocar con ellos, el gobierno dice, me parece haciendo tu negocio, pero a mí me corresponde. A mí, alcalde, gobernador regional, presidente de la república, militares, a mí me corresponde mi parte, ¿ya? Entonces, yo dejo que tú hagas, ya dejo que tú hagas, y yo no me meto contigo. Pero a ti te corresponde tu cuota. Eso es lo que encontramos en el país hasta ahora. Es una oligarquía diferente, simplemente que esto será la oligarquía de la gente de clase alta, de abolengo, de familia nobiliaria, de empresarios muy ricos, ¿ya? Pero ahora esto se ha descentralizado. Existe esa cuestión de mantener o respetar el poder local de cada uno de estos grupos empresariales. Otra cuestión importante, ¿por qué hablamos de un gobierno de la oligarquía? Porque quien no es de este grupo adinerado no participa en el gobierno. Como dice por acá, se excluye de las decisiones políticas a la clase media, al proletariado, a los obreros y al campesino. ¿Por qué se excluye al campesino? ¿O por qué se excluye a la clase media y al proletario? Porque no tienen un partido político que los organice y defienda. No tienen un partido político. La clase media, ya la clase media es un grupo de profesionales, estudiantes universitarios, gente que viene teniendo negocios medianos y pequeños, que tiene plata, pero que no es millonario, ¿ya? Ellos saben leer y escribir, tienen derecho al voto, es más, votan, pero, pero votan por los partidos de la gente de la élite, de la oligarquía. No tienen un partido propio que los defienda. Esto recién aparece en el 11 de Leguía, con el APRA, por ejemplo. El proletariado, igual. Los obreros, ya, los obreros de la época, sí se organizan, ya, sí se organizan. Pero su movimiento social va a ser un movimiento de ideología anarquista, organizado en gremios y en sindicatos, haciendo protestas y luchando para poder conseguir derechos, siendo el principal objetivo del movimiento obrero conseguir las 8 horas de trabajo, pero no tienen un partido con el cual puedan llegar al gobierno y terminar estableciendo leyes para ellos. Partido no tienen. Tienen organizaciones sindicales con las cuales protestan para conseguir beneficios, insisto, siendo el mayor de sus objetivos las 8 de trabajo y que van a ir consiguiendo poco a poco en base a luchas, pero no tienen un partido político. El campesinado menos, porque la inmensa mayoría del campesino es indígena, analfabeto y no tiene derecho al voto. Ya no tiene derecho al voto. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Lo que vamos a terminar encontrando es este proceso. ¿Ya? Es este proceso. Recuerden, ya recuerden, como estos grupos no participan en la vida política porque no tienen partidos, pues gobernará solamente la oligarquía. Ahora sí, regresamos al tema económico. El Perú ya es y fue un país exportador de materias primas, ya exportador de materias primas. No somos un país que vende tecnología, maquinaria, conocimientos, ya. El Perú vende materias primas. Ahora, el top 5, ya, de los 5 productos que más se exportan del Perú de aquel entonces terminan siendo azúcar en primer lugar, ya, caucho en segundo lugar, algodón en tercer puesto, ya, encontramos los minerales, como el oro, plata, cobre, etcétera, y el petróleo. Una de las bondades de este periodo es que somos un país poliexportador. Exportamos varios productos. Cuando el precio del azúcar cae, el precio del caucho sube. El precio del caucho sube. Cuando cae el precio del caucho, sube el precio del petróleo. De manera que la economía para a ser relativamente estable, ¿ya? No dependemos de un recurso y tenemos una economía relativamente estable por la exportación de materias primas. Ahora, al Perú le va muy bien, ¿ya? Y además, por exportar materias primas, no solamente tenemos muchas exportaciones y muchos ingresos para los empresarios del Estado, sino que recuerden que la mayoría de nuestras inversiones estaban ligadas a Inglaterra. Dependíamos muchísimo económicamente de Inglaterra. ¿Hasta cuándo? Hasta 1914. ¿Qué pasó en 1914? En 1914 se produce la Primera Guerra Mundial. Y cuando se produce la Primera Guerra Mundial, tomen en consideración que Inglaterra va a comenzar a invertir, ya va a comenzar a invertir su dinero ¿en qué?
Va a comenzar a invertir su dinero en mantenerse en el conflicto en Europa. Comienza a retirar sus inversiones. Y esto termina generando un desequilibrio económico, no solo en el Perú, sino en toda América Latina. Esto fue aprovechado por los Estados Unidos, quien comenzó a comprar las empresas inglesas en nuestro territorio. Por poner algún ejemplo, la London Pacific, empresa petrolera, ya que llegó en la época de Cáceres, ahora pasa a ser comprada por la Standard Oil, ya de la familia Rockefeller de los Estados Unidos, y quieren explotar nuestro petróleo a través de una empresa llamada IPC, International Petroleum Company, por poner un ejemplo, ya, por poner un ejemplo. O la Peruvian Corporation, que manejaba diversos recursos obtenidos por el contrato Grace, como los ferrocarriles por 66 años, también fueron comprados por empresarios norteamericanos. Es decir, el Perú va a tener una fuerte dependencia económica a Inglaterra hasta 1914, y luego de esto progresivamente vamos a pasar a depender de los Estados Unidos. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, la dependencia de América Latina es muy fuerte hacia Estados Unidos y eso se afianza en la época del oncenio de Leguía. No te olvides tú, no te olvides tú. Dejamos el aspecto económico y político que hemos visto y vamos a terminar la clase con las características sociales. El Perú era manejado por una oligarquía. Y mucho se habla de las famosas 33 familias más poderosas del país que se reunían en el Club Nacional. Pero, ¿qué es eso? Bueno, el Club Nacional sigue existiendo, ¿ya? ¿Conoce la Plaza San Martín? ¿Conocen la Plaza San Martín en el centro de Lima? Supongo que sí, ya, supongo que sí. A ver, dime sí, dime no. ¿Conoce la Plaza San Martín en el centro de Lima? A ver, uno, ya me está diciendo sí o no, ahorita voy a terminar viendo. Ya, a ver, tres personas me están respondiendo, que seguramente sí conocen la Plaza San Martín. Aquí está la Plaza San Martín, aquí está la estatua de San Martín mirando hacia un hotel que se llama el Hotel Bolívar. Tú cruzas una pizquita que es la Avenida Colmena, acá había un antiguo cine llamado el Cine Colón, y más acasito, estaba precisamente el Club Nacional. Está, sigue existiendo. El Club Nacional es donde va la gente más poderosa de aquel entonces del país, ya lo que ahora vendría a ser, por ejemplo, no sé, el Club del Bosque, o donde podría estar, por ejemplo, el Club del Golf de San Isidro. En este lugar, repito, se reunían las familias más poderosas del país y muchos consideraban de que era mucho más importante las reuniones en el Club Nacional que en Palacio de Gobierno, porque estas familias eran las que tomaban la decisión del país. En otro aspecto, en el aspecto social, también hay una fuerte explotación laboral del capitalista. ¿A qué me refiero? Ya te hablé de una, que termina siendo el tema de las correrías. No te olvides que las tribus amazónicas eran cazadas literalmente y obligadas a extraer el caucho, hasta que esto terminó siendo denunciado internacionalmente por la esclavización, literalmente, que se venía teniendo con respecto a esta situación. Y por eso, ante la denuncia del británico Roger Casement, el gobierno dijo, no, no se puede permitir estas correrías y esta esclavización moderna en el Perú. Así que por eso mismo, se terminó eliminando las correrías, aunque terminó naciendo algo llamado como la habilitación, con el llamado enganche cauchero. ¿Qué es el enganche? El enganche es otra forma de explotación laboral. Ya hemos hablado del enganche cuando hablamos de los chinos durante la portería falaz. Recuerden que el enganchado era un trabajador, era un obrero con un salario, que tenía un contrato de trabajo de 3 años, 5 años, y que si tenía una deuda tenía que ir a trabajar más tiempo. Cuando hablamos del enganche, ya cuando el enganchado era un trabajador permanente, por eso se le contrataba por medianas temporadas, 2 años, 3 años, 5 años, no por meses, sino por temporadas largas. ¿Por qué? Porque se les explotaba en los lugares donde había una producción permanente. Por ejemplo, en las minas, donde no importa el clima, ya si llueva, llueve o granizo, igual voy a sacar minerales del interior de las minas. Y tenemos las haciendas de la costa norte con agua todo el año, ¿ya? Entonces la gente va a tener que estar trabajando y a ellos se les hacía el contrato del enganche. Se había tenido chinos durante la época de la prosperidad falaz. Ahora, desde el gobierno de Piedra se comienzan a traer japoneses, ¿verdad? Que va a terminar siendo el reemplazo de los chinos en este tipo de negocio, por poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Pero también se hacía con población indígena local. Por otro lado, además del enganche estaba el yanaconaje. El yanaconaje implicaba un trabajo temporal, ¿ya? Un trabajo estacional, estacional. En la zona de la sierra y costa centro y sur del país no hay tanta agua como en el norte, ¿ya? Entonces hay temporadas de lluvias y temporadas de sequías. 6 meses de lluvia, 6 meses de sequías. 6 meses donde se puede trabajar y 6 meses donde no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que hacía el gamonal, el dueño de tierras en la zona de la Sierra Central, por ejemplo? Le decía al trabajador,
Yo no te puedo contratar para un año porque solo te necesito 6, porque los próximos 6 no hay agua, y no tengo plata, que no te voy a poder pagar porque me estás produciendo. Entonces, como no te puedo pagar un sueldo, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a terminar dando a ti un pedazo de tierra, y cuando hay agua, ya, cuando hay lluvia, entonces tú podrás cultivar tus tierras y obtener tus alimentos, ya, y podrás o deberás cultivar las mías también en compensación por la tierra que te doy. Cuando no hay agua para mí, tampoco hay agua para ti, ¿ya? Entonces yo tendré que ver cómo hago para poder mantener mi dinero y tú también harás lo mismo. Ya durante esos 6 meses podrás hacer otras actividades. Mucha gente que lo que hacía, en la sierra trabajaba 6 meses y luego bajaba a la costa a extraer algodón 6 meses y así venía desplazándose. Esas son el yanaconaje. El yanaconaje es una condición de servidumbre medieval que todavía se seguía manteniendo en el Perú y que lamentablemente recién acabará con la reforma agraria. ¿Ya? Les repito, durante este periodo del poder de la oligarquía y de los grandes dueños de tierras, el campesino era muy explotado, ya sea enganchado con contratos en los que terminaban haciéndose quedar mucho tiempo en los trabajos o con el sistema de yanaconaje donde el campesino parecía un siervo todavía en la Edad Media. ¿Ok? Ya la próxima semana vamos a ir viendo los gobiernos de la época. Hoy solamente me correspondía ver estos dos temas que son grandes y con el cual paralizamos la clase del día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente, muchachos, algunas de tus preguntas. Por si acaso les recuerdo, ¿ya? Por si acaso les recuerdo. En su material, muchachos y muchachas, las preguntas, ya las preguntas domiciliarias, son preguntas para escribir. Entonces, yo no les voy a tomar una pregunta para escribir, porque ustedes tienen que solamente marcar. Eso que las preguntas que no están acá, la pregunta 3, la pregunta 5, la pregunta 8, son tus preguntas domiciliarias. Las que aparecen como dirigidas, 3, 5 y 8, son tus preguntas domiciliarias de esta semana. A ver, vamos rapidito. En el aspecto económico, la República Aristocrática, ¿ya? ¿Qué pasó con la República Aristocrática en el aspecto económico? Dice, ¿acabó con el latifundismo de los amonales? No. ¿Comentó la política de sustitución? ¿Ya? De sustitución de importaciones, al contrario, seguimos importando tecnología, impulsó el desarrollo de la industria siderúrgica, no vamos a producir acero, priorizó la actividad agrominera exportadora, somos un país exportador de materias primas, así que esa es la clave, ¿ya? En el aspecto económico, la clave es la de deber, ¿ya? ¿Se apoyó la independencia frente al capital extranjero? No, vamos a depender muchísimo de Inglaterra, aunque durante el periodo de la República Aristocrática se produjo el auge de la exportación de caña de azúcar y de algodón debido, dice, al empleo de guano de islas, ¿no? El uso de mano de obra barata, puede ser, la tecnificación de la agricultura, la inversión del capital francés o la compañía de recaudar impuestos. La mejor clave es el uso de mano de obra barata, japoneses como enganchados y otros trabajadores también en las haciendas de la costa. Pues en la 2 la clave termina siendo la de vecino. En la 4 me dice, durante las 2 primeras décadas del siglo XX el civilismo, ya sea durante la República Aristocrática, instaura el llamado periodo de la República Aristocrática caracterizado por la expansión del capitalismo urbano e industrial, más o menos va a comenzar a crecer esto, pero sobre todo tenemos en las haciendas una gran inestabilidad política, no al contrario, cierta calma, los inicios de la inversión de capital británico ya habían llegado de mucho antes, el predominio de un pequeño grupo de propietarios industriales o la exclusión social y política de la mayoría de la población. Esta es la clave, ¿ya? Esta es la clave, la exclusión. Porque recuerden que la clase media, el obrero, los campesinos, que son la mayoría poblacional, no son parte de la organización política porque no tienen partidos que los defiendan. Entonces, pregunta 6. Señala la alternativa que completa adecuadamente el enunciado siguiente. El gobierno B representa el fin de una etapa del militarismo del siglo XIX y inicio con la división republicana. El mencionado gobierno significó políticamente el predominio de, recuerden, el que representa el fin ya de este gobierno militarista del siglo XIX es Nicolás de Piedra, quien va a ser el tránsito para que el partido civil llegue al poder. ¿Te das cuenta? Estamos respondiendo preguntas de examen de admisión, que no son tan complicadas si es que tomas atención ya a los temas que estamos viendo. El segundo gobierno de Piedra en el aspecto económico dice, fomentó la inversión en actividades extractivas, puede ser porque promueve la construcción de carreteras para que se invierta en minería, promovió la ley de acción de trabajo, no es más adelante, organizó los primeros sindicatos tampoco, la caja tampoco, inició la construcción de tranvías tampoco. Esa es mejor clave, ¿ya? Fomentó la inversión en actividades extractivas, ¿ya? Sobre todo pensando que más adelante van a llegar las mismas. 9, a comienzo del siglo XX, la incipiente industrialización peruana generó el desarrollo del movimiento sindical obrero, principalmente en Lima, orientado por ideologías. El movimiento obrero, como lo dice el Ministerio Universal, está ligado a dos grandes ideologías: el anarquismo y el socialismo.
durante la República Aristocrática, el Perú va a terminar teniendo ideas de carácter anarquistas, que fueron promovidas, impulsadas por Manuel González Plana como intelectual. Y última pregunta, en el Perú, durante el primer cuarto del siglo XX, una de las publicaciones periódicas que tuvo un papel decisivo en la difusión de las ideas anarquistas fue, bueno, los obreros van a terminar teniendo diferentes diarios, con el cual van a difundir sus ideas entre la población, para conseguir su respaldo. Y el diario más importante, porque tenía una mayor cantidad de venta, terminaba siendo el diario La Protesta, ¿ya? Así que la clave termina siendo en esta pregunta la A, ya bien. Bueno, entonces, nos vamos al aula virtual, ya, nos vamos al aula virtual, ya, por favor, refresquen el aula virtual para poder comenzar a hacer su examen. El examen está comenzando a las 10, así que hasta las 10:10 tienen tiempo para poder trabajar, ¿ok? Vayan, por favor, me confirman por el chat de WhatsApp que has podido entrar sin problema. No debería haberlo, pero de todas maneras confirman para poder evitar problemas luego. Ya, vale. Si está habilitado, entonces trabajen hasta las 10:10 tienen el examen, ¿no? Edith, todavía no tengo al alumno, a la alumna Burgos, a Diego Chávez, a Nayeli Durán, a Edison Emeque, a Adriana Rondón, a Serpa, que creo que ya no está, si no está en la memoria, y a Velázquez. Todavía no han comenzado el examen. Todos están menos Rondón. Y de ahí todos han estado.